llegaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Muy pero muy buenos días, estamos en los devocionales de poder de Brava Estéreo Internacional, la emisora de La Leona, que te trae devocionales para que comiences tu día en victoria y en bendición. Con ustedes en esta mañana la pastora Angie, quien trae un tema para edificar tu vida. Este desayuno espiritual que va a nutrirte a ti todo tu ser para tener un día espectacular. ¿Quién es Dios para ti? Es una pregunta que a lo mejor tú no te la has evaluado, pero es una pregunta muy importante. ¿Qué significa Dios para nosotros? ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos de Dios? Dependiendo de la imagen y el significado que tenga Dios para nosotros, así mismo vamos a ser bendecidos, porque sabemos que todas las bendiciones proveen de Dios. Y si no conocemos a Dios, entonces va a ser muy difícil alcanzar esas promesas tan hermosas que Él tiene para nosotros. Si vamos a la Biblia, nos encontramos que nos da una respuesta teológica de quién es Dios. Dios es espíritu, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. También nos dice de que Dios tiene sentidos, de que Dios piensa, de que Dios habla, de que Dios ve, que Dios oye. Y en esta mañana vamos a estar hablando del Dios que oye, porque es importante aprender a oír a Dios. Porque cuando tú aprendes a oír a una persona y escuchas detenidamente a una persona, tú te empiezas a dar cuenta cómo es esa persona, cómo es la personalidad de esa persona, qué piensa esa persona, cuáles son las actitudes de esa persona. Y por eso Dios nos recomienda que aprendamos a oír la voz de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis está diciendo el Señor: si aprendieres a oír la voz de Dios, te vendrán a ti estas bendiciones. Si escuchares atentamente la voz de Jehová, el Señor abrirá la ventana de los cielos. Si oyeres sus mandamientos y escuchares la voz de Jehová, Él te bendecirá. Mira cómo Dios nos viene diciendo al ser humano que aprendamos a oír la voz. Pero a veces queremos oír muchas cosas y no queremos oír a Dios. Pero a Dios hay que oírlo para aprenderlo a escuchar. No simplemente es oír por oír. ¿Cuántas veces escuchamos cosas a personas y no aprendemos a conocerlas o le restamos importancia a lo que dicen? Porque no estamos interesados en conocerle. Tú estás muy interesado y yo estoy muy interesada en ser bendecida, en ser prosperada. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que apartados de Dios nada podemos hacer, que fuera de la presencia de Dios va a ser muy difícil prosperar. Dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable para mi vida. Cuando yo aprendo a escuchar a Dios, entonces conozco la voluntad de Dios para mi vida y voy a caminar en ese camino de la bendición, de la prosperidad. Voy a caminar en victoria. Y ese es el deseo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Él no creó el hombre para destruirlo, Él no creó el hombre para que viviera mal, Él creó el hombre para que pudiera disfrutar de toda la creación de Dios. Dice en Juan 10:21, si mis ovejas oyeren mi voz y me siguen, yo les guardaré, les protegeré y nadie los sacará de mi mano. Dice así Juan 10:21. Ese es el problema, que como no queremos oír la voz de Dios o no sabemos escuchar la voz de Dios, entonces se nos es difícil seguirle. Y entonces si no le seguimos a Dios, pues dice que si le seguimos Él nos protege. Entonces si no le seguimos, estamos descubiertos ante la acechanza del enemigo. Porque yo debo también aprender a oír la voz de Dios, porque en Proverbios 14 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos y buenos, pero el final es camino de muerte. El único camino donde verdaderamente vamos a tener vida eterna, donde verdaderamente vamos a ver el fluir de la bendición, porque es el camino de Dios, es allí donde nosotros vamos a poder vivir una vida plena en el Señor. Pero a nosotros mentalmente y humanamente podemos decir, no, es que yo estoy caminando por el camino que es,
Pero si estás lejos, suelto de la mano de Dios, es tu camino y te parece bien como dice la Biblia. Pero el final no será bueno, porque nada en lo que nosotros saquemos a Dios será bueno, porque el único bueno y verdadero es Dios. Y tenemos que aprender tanto a escucharlo, que cuando nuestra oración sea para Dios, no sea simplemente esa oración que llegamos allí a decirle: Señor, dame, Señor, provéeme, Señor, ayúdame, Señor, tal cosa. Y a veces hablamos con el Señor y nunca permitimos que Él nos hable. Y la palabra de Dios está siendo clara y dice que si aprendiéramos a escuchar la voz de Dios. Pero ¿por qué no la aprendemos a escuchar? Porque nos acercamos a Dios, no para decirle: Señor, habla mi corazón, sino para decirle: Señor, necesito esto, dame esto, necesito que me ayudes con esto, y por favor glorifícate en esto y haz este milagro para mí. Por favor, detente en esta mañana y no te acerques a Dios para pedirle, porque ya conoce tu necesidad. Acércate a Dios para decirle: Señor, hoy tú qué me vas a hablar. Señor, ¿te parece bien este camino que estoy llevando? Señor, ¿tú estás de acuerdo con este negocio que voy a emprender? Señor, ¿tú te agradas de mi comportamiento? Señor, ¿a ti te agradan las amistades con las cuales yo estoy? Esa es una oración muy poderosa delante de la presencia de Dios, porque le estás dando participación a Dios en tu vida. Pero a veces queremos solamente darle participación a Dios para que nos venga a solucionar las cosas, pero no le estamos dando participación a Dios para que Él opine en nuestras vidas. Hoy yo te invito para que tú aprendas a oír la voz de Dios y que así te vayas a la presencia de Dios con mucha necesidad. Primero le digas: Señor, ¿tú qué quieres de mí? Cuando tú llegas así, Dios está viendo que eres una persona humilde, y dice la palabra de Dios que el humilde lo recibe, que el humilde lo atiende, pero al soberbio lo mira de lejos. ¿Y quién es el soberbio? El soberbio es aquel que solamente está dando órdenes y no le importan los demás. Así que en esta mañana yo vengo en el nombre del Señor a decirte a ti: acércate a Dios para oírlo. Acércate a Dios y dile: háblame, Señor, y vas a ver que Dios está dispuesto para hablarte. ¿Quién es Dios para ti? Mucha gente tiene el concepto equivocado de Dios. En Jeremías 29, del 11 al 13 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y son pensamientos de paz y no de mal, dice el Señor. Las intenciones de Dios siempre han sido buenas. Si tú lees la palabra del Señor y la estudias, te vas a dar cuenta que el Señor siempre ha querido cosas buenas para el ser humano. Si vamos a la historia del pueblo de Israel, vemos que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, allá oprimido por los egipcios, dice que ellos clamaron en su angustia, en su opresión, de dolor, de esclavitud, y le dijeron: Señor, ayúdanos. Y Dios fue movido a misericordia. Y Dios atendió las oraciones, porque a Dios no le gusta ver mal a su creación. Ese es Dios. Dios es un Dios que se duele de ti, que está presto su oído para oírte, pero también te quiere hablar para enderezar tu senda, tu camino, y para bendecirte. Y entonces Dios crea un plan precioso para el pueblo de Israel y les levanta un líder que antes de levantárselo como líder lo preparó, que fue a Moisés. Y a través de Moisés se glorificó grandemente. Dice que venció a los enemigos con las plagas de Egipto. Allí quitó a los enemigos de medio de Israel, los doblegó, esos enemigos de Israel, los egipcios que estaban allí fortalecidos, oprimiendo a los israelitas. Allí viene él y los doblega con las plagas de Egipto. Aparte de eso, los saca de Egipto y se encuentran con un inmenso mar rojo, el cual se los abre para que ellos pasen. Ellos pasan allí sin que les pase a ellos nada malo. Cuando llegan al desierto tienen hambre y dice: que vamos a comer? Y Dios viene y desciende ese maná del cielo, les envía pan del cielo. Después dicen: tenemos sed, y Dios les abre la roca, y en medio del desierto empieza a fluir un manantial de agua para saciar la sed de ellos.
Allí en el desierto dice que el vestido no se envejeció, que el calzado no se les dañó. En el sol les mandaba una nube para que el sol no los azotara y los quemara, sino que estuvieran protegidos bajo esa nube. En el medio de la noche, para que no estuvieran en tinieblas y en oscuridad, les mandó un lucero que les alumbraba grandemente y podían verse los unos a los otros en medio de la noche. Los deseos y los planes de Dios siempre son buenos para nuestras vidas. Pero vamos a ver qué hizo el pueblo de Israel después de haber visto toda esa gloria con que Dios se manifestó, porque el deseo de Dios era hacerlo el pueblo más famoso de ese tiempo, era haberse glorificado de una manera preciosa, era que todos los demás países y pueblos dijeran verdaderamente, ellos tienen un Dios poderoso, son un pueblo escogido, son un pueblo engrandecido. Pero el pueblo no pensaba igual de cómo Dios quería con ellos. A veces nos pasa a nosotros de la misma manera. Dios está haciendo muchas cosas a favor tuyo y llega una circunstancia y te olvidas de Dios. Eso hizo este pueblo. Cuando estaban allá en medio del desierto, dice que levantaron toda su voz y se quejaron delante de la presencia de Dios y le dijeron a Dios: nos sacaste de Egipto para matarnos en este desierto, y le reclamaron a Dios de una manera muy soberbia. Que la prueba y la dificultad de tu vida no haga que te quejes delante de Dios. Que la prueba y la dificultad de tu vida no hagas que vengas en una mala actitud delante de la presencia de Dios a reclamarle. Porque Dios nunca tuvo malas intenciones con este pueblo. Las intenciones de Dios siempre fueron buenas con este pueblo y son buenas con nosotros. Porque dice la palabra de Dios que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. Él nos ama con amor eterno. Pero tenemos que entender que tenemos un Dios bueno. Tenemos que entender que Dios siempre ha estado allí. Nunca te ha desamparado. Tienes que acercarte a Dios dándole gracias por ese plato de comida. Dándole gracias a Dios porque hoy amaneciste vivo, viva, y puedes respirar, abrir tus ojos y decir gracias, Dios. Hay muchos motivos por qué acercarnos a Dios a darle gracias antes que quejarnos. Te traigo una anécdota para que entiendas mejor de eso que te estoy hablando en esta mañana. Una vez un rey y un siervo salen de casa. El rey siempre acostumbraba a llevar este siervo a su casa porque decía: me es de buen agüero, este cree en Dios, aunque el rey no creía en Dios. Y el siervo tenía una costumbre que siempre le decía al rey: Dios es bueno, rey. Y él siempre le contestaba al rey y le decía: ¿qué va a ser bueno, Dios? Y resulta que salen a cazar allá en medio de la selva y se estalla una de la pólvora que llevaba el rey para la caza y se le vuela un dedo y pierde un dedo. Y el siervo le dice: mi amo, Dios es bueno. Y el rey se enoja y se enfurece y le dice: ¿qué va a ser bueno? Mira que me huele un dedo. ¿Cómo se te ocurre decirme que Dios es bueno si me acabo de mochar un dedo? ¿Qué es esto? ¿Cómo me vas a venir a hablar aquí de tu Dios, que Dios es bueno? Y se enfurece y manda a este siervo lejos de él y lo mete preso en una mazmorra. Y entonces el rey empieza su recuperación y pasan 6 meses y ya el rey estaba sano, sin su dedo, y decide volver a ir a casa. Esta vez se va con otra clase de gente y se introduce más a la selva adentro, y por allá, estando en la selva cazando, se encuentra una tribu de caníbales que tienen costumbre de ofrecer seres vivos a sus ídolos, a sus dioses. Y lo han agarrado al rey y lo iban a ofrecer en sacrificio a uno de sus dioses, estos caníbales. Y entonces está allí ya el rey para ser degollado y derramar toda su sangre delante de este dios pagano. Y cuando lo examina el que lo va a sacrificar, ve que le falta un dedo. Y dice: no, este no puede ser ofrecido a nuestro Dios porque está imperfecto, le falta un dedo. Hagan el favor y lo sueltan, déjenlo libre, porque esta persona no nos es apta para el sacrificio humano. Y le perdonan la vida. El rey sale despavorido de allí diciendo: de verdad lo que decía el siervo, Dios es bueno, porque si no me hubiera mochado ese dedo, hoy estaría muerto. Y reconoce de que Dios es bueno y
reconoce que hizo mal metiendo al siervo preso y va allá a sacarlo a la celda y le cuenta muy contento su testimonio de cómo fue librado porque le faltaba un dedo y que se había dado cuenta que lo que él le dijo cuando se mochó el dedo era que Dios era bueno. Pero en todo en medio de su incredulidad le dice, pero bueno, Dios es bueno, pero ¿por qué tú tuviste que estar aquí preso si tu Dios es bueno? Y cuestiona al siervo. Y el siervo le responde y le dice, Dios es bueno porque si yo no hubiera estado preso, yo te aseguro que tú me hubieras llevado a casa contigo, a casar contigo, y entonces a mí sí me hubieran sacrificado porque a mí no me falta nada. Entonces mira que Dios permitió que yo estuviera en este lugar para que mi vida no faltara. Dios es bueno. A veces no entendemos las circunstancias por las que estamos viviendo. A veces pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida y en el momento del dolor y en el momento de la prueba nos enojamos con Dios, le recriminamos a Dios, nos quejamos delante de Dios porque no entendemos a Dios. Pero después nos podemos dar cuenta que Dios estaba en medio del asunto y que eso no era para muerte y que eso no era para dejarnos frustrados y que eso no era para dejarnos avergonzados. Eso era para mostrarnos su gran poder y su gloria más adelante. Porque cuando aprendemos a oír la voz de Dios podemos comprender y entender las cosas que ahora no entendemos. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento a los hijos de Dios. Que aún en medio de la dificultad podemos tener la paz de Dios, que nuestro Dios va a orar. Es muy fácil definir a Dios en la teología. Es muy fácil decir teológicamente Dios es amor, Dios es sanador, Dios es libertador. Pero es más poderoso cuando tú aprendes a conocer a Dios en medio de tu vivencia. Cuando tú puedes decir Dios me sanó. Cuando tú puedes decir mi Dios y te preguntan quién es tu Dios y tú le puedes decir a esa persona, mi Dios es el que me libertó de las drogas. Mi Dios fue el que me sacó de la prostitución. Mi Dios fue el que me sanó del cáncer. Mi Dios fue el que vio mi necesidad y me levantó de la pobreza y ahora tengo todo lo que tengo porque mi Dios me has prosperado. En esta mañana yo te invito para que te acerques a Dios, a oír su voz. En esta mañana yo vengo a decirte a ti que no te afanes por lo que te está sucediendo, que vayas a la presencia de Dios y que le puedas decir, mira Señor, no entiendo esta situación, pero habla a mi vida para yo comprender lo que ahora yo no entiendo. Y cuando te acercas de esta manera a Dios, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver cómo el Señor empieza a hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida y que ese camino que te parecía tan derecho pero que te iba a llevar a la muerte no era el camino por el cual tú debías andar. Y entonces Dios empieza a mostrarte y a guiarte una nueva senda donde vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, en todas las áreas de tu vida, porque ese es nuestro Dios. Quiere lo mejor para nosotros. Así que, mi amado oyente, yo vengo en esta mañana a bendecir tu vida y levanto oración delante de la presencia de Dios para que esta palabra quede guardada en lo más profundo de tu ser y puedas entender que la circunstancia difícil por la que estás pasando simplemente será un motivo para Dios glorificarse poderosamente en tu vida, porque no te vas a quedar allí, sino que vas a salir adelante con la ayuda de mi Dios, con la ayuda del Dios Todopoderoso, porque tú, Señor, amas, Padre precioso, a la humanidad entera. Tú a nadie desprecias, mi Rey amado. Tú tienes los brazos abiertos para todo aquel que quiere acercarse a ti. Te pido, maravilloso Rey, Señor, que a todo aquel que nos ha escuchado en esta mañana sea lleno de tu Santo Espíritu, sea lleno de tu poder, sea lleno de tu gracia, Señor, y pueda comprender y entender tus palabras para que pueda crecer espiritualmente, para que pueda ver, Señor, su vida, Señor, totalmente transformada al diseño divino con el cual tú le creaste, Señor. Padre precioso, te pido, Señor, que envíes tu Santo Espíritu, Señor, a cada oyente, Señor,
para que hoy reciban poder tuyo, Señor, para sobrellevar, Señor, la prueba. Que hoy reciban la fortaleza del cielo, Padre precioso, Señor, para poder ser consolados, Señor, aquellos que están entristecidos, aquellos que están afligidos puedan recibir, Señor, del consuelo tuyo, Señor, del amor tuyo, Señor, para sobreponerse, Señor, a esa dificultad que están viviendo. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, como también te pido que te manifiestes, Señor, en milagros, Padre precioso, de su economía, de su sanidad, Señor, física, mi Rey amado, Señor. Que muestres tu gloria, Señor, en medio de la dificultad de cada oyente, Señor. Y que sigas bendiciendo a aquel que está bien, Señor, porque hay también personas, Señor, que están bendecidas, Padre precioso, que pueden estar oyendo, Señor, este devocional, Padre de la gloria. Te pido que les sigas bendiciendo, Señor, y que sigas formando sus vidas espirituales. Te doy gracias, mi Rey amado. En el nombre de tu Hijo amado te bendigo, mi Rey precioso, Yeshua HaMashiach, nuestro Dios, nuestro libertador, nuestro sanador. Gracias, Rey de Reyes. Este es su devocional de poder de Brava Estéreo Internacional. Continúanos sintonizando a esta hora de la mañana para que continúes alimentando tu alma, porque Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas contigo. Bendiciones para todos.